Buenas tardes, mi nombre es Omar López y te voy a exponer lo que leí en el libro de nuestro Nuevo Testamento para la clase de Panorama de nuestro Nuevo Testamento. Este, en este libro se habla de las religiones, el mundo religioso, y la palabra religión pues es lo que refiere a que el hombre trata de religarse con una deidad, con Dios. Aunque no sea el Dios de la Biblia, pero se tratan de religar con algo. Entonces, en el mundo religioso había 5 corrientes, y de esas 5 corrientes a mí me toca explicarte las religiones del misterio. El libro de nuestro Nuevo Testamento habla de las religiones del misterio refiriéndose a dos en específico, 2 corrientes. Una ejemplificada en el culto a las Cibeles y otra en el mitraísmo. Ambas tienen 4 o 5 características que ahorita te voy a explicar. Pero la primera, que es el culto de las Cibeles, es lo que hoy normalmente se conocería como la naturaleza, ¿no? O la fuerza de la naturaleza. Entonces, en esta lo que se representa es eso, ¿no? Lo indomable de la naturaleza. Incluso las Cibeles hay una estatua que representa eso, ¿no? Es una mujer con mucho poder. Para la época tener un carruaje era de mucho poder y una corona, ¿no? Y aparte el dominar las fuerzas de la naturaleza, en este caso está representado por dos animales, en vez de 2 bestias de carga o de arrastre, están 2 leones jalando este carruaje, ¿no? En la estatua pues se ve impresionante, pero en la vida real o con seres vivos, yo creo que no sería posible, ¿no? Y siempre el ser humano trata de, en su religiosidad y en sus ritos, hacer cosas que sean para llamar la atención, ¿no? Para que realmente esta deidad o fuerza, en este caso fuerza de la naturaleza, nos haga caso y nos voltea a ver, ¿no? Siendo que, pues, no checa, ¿no? No nos complace. Entonces, en el libro también menciona que la sociedad en ese momento no le era satisfactorio la religión al emperador y la religión del Estado, que era, pues eso, ¿no? El rendirle culto a los gobernantes que estaban en ese momento, ¿no? A la sociedad, al Estado, a la estructura que manejaba todas las provincias y los estados de esa época. Entonces, no había una satisfacción en el aspecto espiritual, ¿no? Sino que era, pues, eso religioso. La otra corriente que menciona el libro es el mitraísmo, y este mitraísmo también es más antiguo. Por ejemplo, los egipcios tienen a Ra, y básicamente eso es, ¿no? Darle o rendirle culto a el sol, lo que son los cuerpos celestes, ya cuando se empieza a ver hacia más afuera de las fronteras, afuera de los límites que nosotros conocemos, empezamos a creer que habita en otros lugares, ¿no? Las deidades o los dioses, ¿no? Y de ahí que se venga esta ideología o esta religión del misterio para el sol. Y como no hay una comunicación, pues empezamos también a inventar cosas, ¿no? A inventar circunstancias o hipótesis, novelas o mitos para poder aplacar estas fuerzas que están fuera de nuestro control, ¿no? Que no podemos regularlas o graduarlas sí, pero regularlas no. Entonces, eso es a lo que se refiere, y las características son 5 de estas 2 corrientes. El día de hoy se sigue adorando esto, ¿no? Al sol, o sea, estas religiones siguen estando, entre comillas, vigentes porque la gente, en vez de presentarse con Dios y decir yo no puedo, lo que hacen es encontrar una receta o un ritual o una sociedad en la cual ellos se puedan sentir cómodos y entonces ya no tener que rendir cuentas, ¿no? Sino que hacer alguna circunstancia, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país podemos saber que, por ejemplo, el 21 de marzo se van a las pirámides y ahí reciben energía del sol y demás, ¿no? Pero bueno, si te paras en la mañana, también te da la energía, ¿no? Entonces son las cosas que nosotros hacemos para sentirnos espirituales, siendo que pues no creo que sean tan necesarias, ¿no? Pablo, hablando ya ahora del Nuevo Testamento y de la Escritura, se refiere a gente que estaba viviendo en esa época con estas situaciones, ¿no? Y les anima y les dice en la primera carta a los tesalonicenses que permanezcan en eso que él ya ha visto en ellos, ¿no? Que es esa
confianza en lo que Dios nos está dando por medio de su Hijo Jesucristo y que nos está dando ese libre acceso a tener comunión con Él, nos hace sus hijos, ¿no? Entonces, esto es lo que menciona Pablo en sus cartas y también algo muy importante que de estas religiones que es en contrapunto de lo que viene en el Nuevo Testamento, ¿no? Estas nuevas religiones hablaban de unas deidades que resucitaban, pero es como, vuelvo a insistir, una novela o una historia o una fábula, ¿no? Porque involucran a veces hasta animales. Y lo que Pablo nos dice es que no se preocupen a esta sociedad tesalonicense, que específicamente habla de Acaya y habla de otro lugar que se llama Acaya y Macedonia. Estos lugares están al sur de Europa, en la península de Grecia, y se refiere a ellos, a los tesalonicenses, y les dice, ¿no? Bueno, dentro de tanto ritualismo y dentro de tantas cosas que se plantean, no se preocupen por aquellos que ya están dormidos, ¿no? O los que ya están muertos. Y entonces, para mí ha sido un llamado muy, muy especial, porque refiere a, pues no nos durmamos, ¿no? Que no nos dejemos llevar por esas corrientes, porque eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por esas corrientes religiosas, terminamos dormidos y luego estamos formados en una fila en la que no sabes al final qué es lo que te van a dar o qué es lo que te están ofreciendo, porque es tanto el ritualismo y es tanta el enredo que no queda claro qué es lo que se pide, qué es lo que se quiere, ¿no? Y entonces desde antes en la historia nos están explicando que pues no satisfacían eso, la espiritualidad que cada uno tenemos, esa sed espiritual, esa hambre espiritual de poder tener una certeza de que alguien nos creó y nos hizo para algo, ¿no? El por qué y el para qué, que nadie te lo puede contestar más que Dios. Pero cuando vas con Dios también te empieza a decir, te empieza a mencionar cuáles son tus distracciones, con amor te lo dice, pero sí te lo dice, y cuáles son las cosas que tienes que soltar, ¿no? Y entonces está el Nuevo Testamento y todas estas religiones y filosofías que en realidad lo que hacen es buscar la justificación del hombre, pero el Evangelio, Dios justifica su existencia y gracias a eso nosotros podemos tener vida, ¿no? Es algo que el cristianismo, desde que vino Cristo, desde que Dios se hizo hombre, nos lo manifiesta y nos deja ver ese gran amor y esa recuperación por lo que se había perdido, ¿no? Esto es lo que, bueno, pues te quiero explicar o te quiero expresar. Ya un último punto de que estas religiones lo que hacían era que fuera algo colectivo, que realmente no fuera algo personal, que tú como individuo no tuvieras ningún compromiso, que lo hicieras más que nada por esa sociedad o ese círculo en el cual pertenecías, y entonces pues lo demás no importaba, ¿no? No había pues eso, ¿no? Un alimento espiritual, siendo que pues Dios ya nos lo ha proveído. Y bueno, eso es todo lo que leí, espero que te sirva para lo que tú vayas a hacer posteriormente y pues gracias por el tiempo y nos estamos encontrando. Buenas tardes.